Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con una colega muy apreciada, Isabel Cuervo. Ustedes la conocen, periodista de investigación, y vamos a tocar diversos temas en nuestra conversación, pero particularmente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en la cercanía de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, que como saben han sido catalogadas como las más complejas de toda la historia. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, pero antes quiero pedirles que por favor se activen en el superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro. Bienvenida. Hola, hola, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días y buenas noches desde cualquier lugar del mundo, desde donde te escuchan, MyBoard, porque tu programa es muy visto y estoy muy agradecida de que me hayas invitado aquí a compartir este espacio y sobre todo a dialogar sobre un momento histórico que realmente está marcando los designios mundiales. Así es, no, tú bienvenida y bueno, mucha gente quiere saber cosas de ti, pero vamos a dejarlos ahí, tú sabes, en la espera. Ya la gente se está activando en el super chat y es muy importante que expliques, porque uno de los temas que estamos enfrentando los que vivimos en Estados Unidos, pero particularmente los periodistas, es el avance de la censura. La censura en los medios tradicionales ya es prácticamente como una cuestión conocida. Si uno escribe algo en contra de los intereses del dueño del medio, te despiden o te silencian. Pero hay otro aspecto que ha avanzado y es la censura en las redes sociales, la censura que busca ir a disminuir la voz de aquellos que están en contra de la narrativa dominante. Entonces, empecemos nuestra conversación por allí. Quiero que sepan todos los que nos están viendo en estos momentos que Isabel fue objeto de censura, de acoso y persecución, así que ella nos lo va a explicar. Pues sí, lastimosamente tengo que confesar que así fue. Nunca esperé vivir algo así en mi vida, pues ni personal ni profesional, pero así ha sido. Y bueno, como tú bien has dicho, MyBoard, a raíz de informar sobre las andanzas de un gran multimillonario llamado George Soros, he sufrido pues no solamente censura y mordaza, sino persecución aquí al interior de los Estados Unidos, con consecuencias pues, muy graves. Pero más allá de mi experiencia personal, efectivamente los medios de comunicación están pasando por un momento doloso, diría yo, muy penoso, muy preocupante para las personas que nos llevamos desempeñando pues en este ejercicio periodístico desde hace bastantes décadas. Así que bueno, sí, nunca nos habíamos enfrentado a un momento así como periodistas, ni tampoco los medios de comunicación se habían enfrentado a un momento tan difícil, tan crucial, en donde pues su credibilidad estaba en la primera línea de fuego. El movimiento, por decirlo de alguna manera, de fake news ha ido creciendo y con gran dolor, tengo que decirlo, que ha ido creciendo, ayudado en gran parte por periodistas y por medios de comunicación que no han sabido mantenerse firmes, parados, y nunca arrodillados ante grandes poderes económicos y políticos, como ha sido siempre el deber del periodismo, no arrodillarse ante ningún poder y más allá, más importante que no arrodillarse, es ser fiscalizadores de todo tipo de poderes. Pues eso no está ocurriendo, esa no es la realidad, la hemos tenido que experimentar. En mi caso, en piel propia, yo ya había sufrido en otros momentos de mi carrera profesional, en los años 90, grandes acosos y persecuciones por parte pues de narcotráfico y guerrilla, que eran las fuentes que yo cubría en mi país, en Colombia, grandes bandidos, grandes terroristas, que podría uno esperar esas consecuencias, ¿no? Ese tipo de persecuciones, ese tipo de acosos, amenazas y atentados a mi integridad personal, pero nunca esperé sufrir dentro de Estados Unidos, que es la cuna de las libertades civiles,
pues un momento tan crítico, justamente aupado por los poderes económicos y de injerencia política de este gran potentado millonario como George Soros, y para mi extrañeza ver arrodillados no solamente a personalidades políticas de este país, sino también grandes ejecutivos federales que estaban al interior en grandes puestos en la agencia de noticias para la cual yo trabajaba, USAGM. Esa agencia de noticias, como muchos saben y otros no, pertenece al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, y pues nunca esperé que no defendieran el derecho inalienable a la libertad de prensa y de expresión y pues como he dicho, arrodillándose a los intereses de un gran potentado, permitiesen que fuésemos acallados por sencillamente cumplir el deber de informar. Uno de los temas justamente, Isabel, que ha sido tocado porque son muchas las amenazas que hay contra el periodista independiente, es decir, aquel que no se presta a seguir o a continuar u alimentar lo que son las narrativas dominantes. Acá en Nueva York lo hemos observado de frente porque el grueso de los medios de comunicación tiene una línea editorial bastante definida, mientras que otros que hoy en día podemos decir que ya tienen la línea en estas elecciones particulares, pero el caso, por ejemplo, del New York Post, que fue censurado de manera abierta y ha generado, al igual que muchos otros casos, pero este porque fue realmente grotesco, una revisión por parte de muchos de los miembros del Congreso, tanto del Senado como de los representantes, de ver qué es lo que está pasando en materia de libertad de expresión y de información. Hasta qué punto las redes sociales y los medios alternativos tienen la potestad de actuar para censurar una sola corriente, una sola línea. A ti te pasó con el reportaje sobre George Soros, a el grupo del New York Post le ha ocurrido por un reportaje sobre el hijo del actual candidato demócrata Joe Biden, el señor Hunter Biden. Ellos han suministrado información basada en ese famoso computador que pertenecía a Hunter Biden, y de allí en adelante se desataron todas las cacerías de brujas habidas y por haber. Hoy nos sorprende el New York Times con una información donde señala que está del lado del presidente Donald Trump, y esto hace también pensar en una revisión sobre los medios. Entonces quiero que, como tú fuiste víctima, al igual que muchos otros colegas, de la censura directa en los Estados Unidos y también tocar el tema de las redes sociales, que creo que es fundamental en estos momentos donde todo se hace a través de las redes sociales. Sí, así es, como has dicho, a partir del momento en que a mí me censuran debido a este reportaje de Soros, por orden directa de Soros, porque el día en que él envió la carta a las directivas de la agencia de noticias para la que yo trabajaba, a John Lansing y Tomás Regalado, ellos inmediatamente, como acatando una orden, me sacan del edificio y me censuran y me someten a investigación federal. Esto es solo un ejemplo muy diciente, pues claro, porque ha sido propio, ha sido vivido en carne propia por mí, así que puedo dar fe de cómo funcionan las cosas. Bueno, pues a partir de ese momento yo me di a la tarea durante más de año y medio que fui sometida a investigación federal, teniendo que contestar toda clase de preguntas absolutamente arbitrarias, absurdas en un proceso indebido, pues me di a la tarea de investigar más a fondo qué era lo que había atrás de esta gran censura con una simple periodista como yo, que hay que decirlo, yo no soy una periodista de salir aquí en pantalla todos los días en los medios de comunicación, sencillamente soy una periodista de investigación que tal vez toca temas muy delicados, pero a la vez vitales para informar a la población. Entonces, bueno, algo incómodo, algo que no soportaron fue esa línea de investigación que vinculaba los dineros de Soros con organizaciones no gubernamentales en Colombia y medios de comunicación que
que a su vez tienen liazones, por decirlo de alguna manera, con narcoguerrilla en Colombia de las FARC y el ELN, grupos terroristas declarados por Estados Unidos y por la Unión Europea desde hace ya bastante tiempo, que además también tienen grandes vínculos con cúpulas de poder en Cuba y en Venezuela. ¿Qué ocurre? Me pongo a investigar qué es lo que hay más atrás, porque yo no puedo ser el foco primario de una denuncia y de un interés de un gran potentado millonario como Soros. Solamente por informar eso, bueno, sí, parece que le molestó mucho. Eso quiere decir que vamos bastante bien en la línea de investigación y de información. Pero me encuentro también con que para mi gran sorpresa y decepción total, los grandes medios de comunicación en los Estados Unidos, como el New York Times, el Washington Post y de allí para abajo, pues tienen también grandes, digamos, compromisos con Soros. ¿De qué forma? Bueno, en sus juntas directivas, en sus mesas editoriales y en sus fondos económicos hay vínculos con Soros, con las arcas de Soros. Entonces, no solamente vemos vínculos económicos, sino que también ya estamos viendo personajes claves que trabajan para Soros, como Patrick Gaspar, que es su mano derecha en la Open Society Foundations, como editorialista del New York Times. El mismo Soros escribe editoriales para diferentes medios de comunicación, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también le ha tomado gran énfasis en posicionarse con sus columnas editoriales en diarios en Europa, en Centroamérica y Suramérica. Es decir, estamos viendo cómo este gran entramado de dominio ideológico, que es lo más grave, porque es que aquí la censura es ideológica, tal como tú lo has dicho, por línea ideológica, en donde se está acallando la voz de aquellas personas que tienen una línea ideológica más conservadora. Esto me lo decía a mí en entrevista exclusiva hace poco en una cápsula informativa que tengo alojada en mi canal de YouTube. Los invito a verla. En mi canal de YouTube lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo, por ahí la pueden encontrar. Me lo decía Ryan Harwick, un ex censor de Facebook y de Instagram. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esto es una voz al interior de estas redes sociales que trabajó como moderador. Moderador significa sencillamente censor. Y censor de ideología, es decir, es como trasladarnos a aquellas épocas de la Guerra Fría en donde los censores de conciencia eran fusilados. Algo así es un paralelo a lo que estamos viviendo hoy en día, porque estamos siendo fusilados todos por una línea de pensamiento obligada, por una censura realmente bochornosa en donde por medio de las redes sociales, muchísima población está siendo amordazada en cuanto a su ideología. Esto no es permitible, esto es absolutamente criticable, hay que señalarlo, hay que poner los puntos sobre las IES y hay que informarlo, porque no puede ser posible que todo el mundo se esté dando cuenta que está siendo censurado y entonces no pasa nada. El ejemplo que tú acabas de poner es absolutamente espantoso en términos de libertades de expresión y de libertad de prensa. Las redes sociales están censurando ahora grandes medios de comunicación. ¿Por qué razón? Por razones ideológicas, en donde yo lo advertía ya desde hace 2 años atrás cuando empecé a informar sobre este tipo de censura y yo estaba viviendo esa misma censura y mordaza. La censura es ideológica y eso no es permisible, esto hay que denunciarlo, esto es como estar en las ligas del marxismo, leninismo, en donde sencillamente por líneas ideológicas censuran a la gente. Así es. No queda sino preocuparse, Isabel, porque es que esto ha avanzado mucho. Tú lo decías, dentro del mismo Departamento de Estado hay agentes que están actuando a favor de todo este proceso que se está viviendo en los Estados Unidos, sin contar lo que ocurre fuera del país. Pero estamos acá y estamos frente a una de las elecciones que muy probablemente sean las más importantes de las últimas décadas.
En Estados Unidos se está llevando a cabo un proceso en el que el ciudadano común y corriente tiene que dividir en dos grandes proyectos, que no son solamente proyectos políticos de unos partidos, son modelos de sociedad, modelos económicos y modelos estructurales que van a transformar la educación y las formas de vida. Esto es lo que está planteado, son dos modelos absolutamente diferentes, antagónicos. Lo hemos visto en los planteamientos, en las plataformas de cada uno de los candidatos y en el actuar de cada uno de los candidatos y de sus acompañantes. Creo que esto es importante para que la gente entienda que no solamente son las palabras, porque las palabras a veces no están refrendadas con hechos, pero en este caso en particular tenemos que evaluar el comportamiento de los actores. Los estadounidenses que tienen la posibilidad de votar, entonces están frente a un escenario complejo y mucha gente no lo entiende. Te pregunto, Isabel, porque tú manejas muy bien el área. En estos momentos, todos los medios de comunicación presentan encuestas que dan como ganador al señor Joe Biden. Hay muchos que creen en toda esa plataforma que se está presentando, pero hay otros que se sienten confundidos porque ocurrió también en el año 2016, cuando había información, desinformación y proyectos que son oscuros, que no tienen visibilidad y que en el Congreso, que es donde se hacen las leyes de este país, no se ha revisado como debería ser. Entonces quiero que le des luz a todos aquellos que nos están viendo y que tienen la responsabilidad de votar en estas próximas elecciones. Sí, claro, bueno, bien lo has dicho, lo de las encuestas es, hay que mirarlo con lupa, porque, bueno, ya lo hemos visto en anteriores contiendas electorales, cómo las encuestas no solamente se equivocan, sino que también son maniqueas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque las encuestas también son utilizadas para generar una sensación en los votantes de decepción o de pérdida previa al día electoral. Entonces, sabiendo esto, que no es nuevo porque es parte del juego político, lastimosamente se utilizan estos resultados de las encuestas o estas encuestas mismas con cierto sesgo por sí mismas para poder tener una manipulación de los votantes, pues ya sabemos que eso es así, eso existe, eso es un hecho, hay que aceptarlo y los votantes que vivimos todavía en un estado de derecho con posibilidad de voz y voto, no podemos olvidarnos de estas magnánimas, digamos, magnánimos privilegios en los que vivimos aún en democracia. Tú entenderás muy bien, dado que has tenido que salir de tu país debido a que en ese país ya no hay voz, ya no hay voto. En Venezuela se está viviendo una situación absolutamente penosa, deplorable, de abuso de autoridad de esta dictadura. No tengo que decirlo, todo el mundo lo está viendo, aunque haya algunos cómplices que todavía lo avalen. Pero bueno, en Estados Unidos contamos con una de las mayores democracias fortalecidas en todo lo que es o lo que son los grandes logros de la cultura occidental. Así que, bueno, tenemos que hacer uso de esos grandes derechos y salir a votar. Salir a votar y también ser vigilantes en cómo se vota y de qué manera se están llevando las votaciones el día de elecciones el próximo 3 de noviembre. Aquellas personas que han decidido hacer uso de su derecho del voto anticipado, pues también ser muy vigilantes. Estoy recibiendo algo de información preocupante el día de ayer, 2 denuncias puntuales con personas que han ido a votar de forma anticipada, en donde están denunciando. No he confirmado esta información y por eso no compartiré detalles más allá hasta que no lo confirme, pero sí ser muy vigilantes con la entrega de ese tarjetón, dónde lo depositan, cómo lo depositan, si tienen algunas siglas marcadas en el sobre o no, que no deberían estar allí.
por favor, ser vigilantes, porque estamos ante un proceso electoral único en la historia de los Estados Unidos, en medio de una pandemia que, insisto, nos deja más preguntas que respuestas, pero es un hecho, estamos bajo una situación de salubridad mundial donde muchísimos derechos civiles han sido reprimidos y eso afecta obviamente el proceso electoral aquí en los Estados Unidos. También estamos viviendo situaciones diferentes en cuanto a derecho a la movilidad personal en diferentes estados. En unos hay más represión que en otros, pero es un hecho, eso también afecta pues la campaña electoral y no solo la campaña, sino la contienda per se, el momento de elecciones, el día de elecciones, y eso es pues un agravante más, ¿no? Para estar pendientes, pero de todas formas la invitación siempre como defensora de las libertades civiles y de la democracia es ir a votar, escojan su candidato y sean vigilantes también en el proceso. Así es, bueno, excelente reflexión la de Isabel, porque también hay muchas personas que acá en Nueva York me han dejado saber denuncias y preocupaciones sobre lo que es la certificación de un voto secreto y que sea contado. Así es que hay que estar vigilantes ante cualquier acción de personas que andan buscando otra cosa que no es el respeto a la decisión soberana. Isabel, luego de estos eventos que viviste a raíz de la censura y de la investigación por parte de las agencias federales en tu contra, vino un día después en el que tú dijiste, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque te bloquearon en los medios de comunicación, como suele ocurrir cuando uno habla de temas equivocados. A mí también me ha ocurrido. Los temas que no son aceptados, si se desarrollan, si se investigan y se presentan con evidencia, entonces representan estar en una lista negra. Y esa lista negra es difícil salir. Yo estoy poniéndole nombre a esas listas, pero que vino después, porque hay mucha gente que está preocupada por lo que viene. Tengo varios amigos en el New York Post, por ejemplo, y ellos están preocupados por su después, su futuro como comunicadores sociales que viene después. Hay que ponerse a pelear en la corte cada vez que haya un abuso o sencillamente dedicarse a otra cosa que no sea el periodismo o buscar una alternativa o irse a otro país. Una amiga me decía, tendríamos que irnos a otro planeta, porque pareciera que el poder de George Soros está en todos lados, ¿no? Bueno, yo creo que el deber es seguir aquí parados con toda la integridad y con toda la voz muy en alto de lo que sabemos que es verdad y sabemos que se está informando de manera fehaciente y con absoluto respeto al derecho de las sociedades de saber y conocer la información. Yo diría que no son temas equivocados, Maybor, son temas muy acertados porque la misma censura y el mismo alboroto de mordaza y de difamación que envuelve a los periodistas que nos atrevemos a hablar de este tipo de temáticas nos hacen confirmar que son temas muy apropiados de estar informando. Es decir, no, cuando yo digo, Isabel, que no son los recomendados, es para la línea editorial de estos claro, medios que no les gusta para nada que uno ande metiendo las narices donde no debe. claro, Bien bello. por eso te digo que eso es un indicio para los periodistas que nos atrevemos a hablar de esas temáticas que no son temas equivocados, sino más bien muy acertados. Y con mayor razón, hay que tomar como un respiro a fondo y continuar en esta lucha que siempre ha sido la lucha a nivel histórico de los periodistas. Es que los periodistas no nacimos para arrodillarnos ante los poderes. Los periodistas tenemos que enfrentar momentos difíciles y aquellos que se dedican en pantalla a repetir que su misión es hacer preguntas difíciles y que son muy osados porque están haciendo preguntas difíciles,
y se quedan solamente en esta frase, pero realmente no cuestionan los poderes. No se trata de decir que hay que hacer preguntas difíciles, hay que hacer las preguntas que hay que hacer, punto. Y yo pienso que es un deber el que los periodistas se reevalúen o nos reevaluemos y miremos a fondo en dónde hay que hacer cambios de profundidad y de exigencia a los medios de comunicación, porque siempre hubo líneas editoriales y fueron bien cuidadas por los medios de comunicación, los periodistas que llevamos años ejerciendo en diferentes medios de comunicación, países, redacciones. Yo he pasado por radio, prensa escrita, televisión, he hecho cine, he hecho todo tipo de plataformas. He tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, por lo tanto he estado en diferentes redacciones, diferentes medios con diferentísimas líneas editoriales. Hemos tenido que enfrentarnos en algún momento a esos jefes de redacción, a esas grandes directivas. Eso es normal, hace parte del día a día de un medio de comunicación. Eso lo sabemos los que hemos transitado por diferentes tipos de salas de redacción. Pero es que esto que estamos viviendo hoy en día es de gran alarma y de alarma mundial, porque es que ocurre en todas partes. ¿Y por qué ocurre? Pues porque hemos permitido que como sociedades que los grandes poderes económicos se apropien de los medios de comunicación y por ende de las líneas editoriales. Entonces, ¿a dónde está el tesón que caracteriza y la valentía que caracteriza al que decide ejercer el periodismo? Se olvidó de repente, de un día a otro, todo lo que era la deontología del periodista, la deontología del periodismo. Se nos olvidó que tenemos un deber social. Esta no es una profesión como cualquier otra. Esta es una vocación, esta es una misión. Entonces hay que retornar a esa misión y yo pienso que los que estamos levantándonos en voz, pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto, pues debemos seguir en esta misión por más dura que sea. Así es. Y cuando uno se dedica al periodismo independiente, entonces aparecen nuevas amenazas, Isabel. Observamos como los buscadores de apoyo y deseosos de silenciar a ese periodismo de investigación corren a ofrecer financiamiento a aquellos medios que hacen investigación o a aquellos periodistas independientes que no tienen una línea editorial que está fijada por los que manejan la agenda oficial. Y eso hace que haya mucha tentación, porque cuando hay un acoso y una persecución por parte de los entes poderosos, sean gobiernos, regímenes dictatoriales como el venezolano o el cubano, etcétera, van detrás de cualquier cosa que se requiera para silenciar. En mi caso, he tenido, aparte de todos los insultos, las campañas de difamación, los abogados que tratan de amenazarte, de intimidarte, y también el ofrecimiento de sobornos para que te calles o dejes de tocar un tema. Eso viene para todos los periodistas de investigación. Pero ahora a todo esto que eran las líneas más o menos tradicionales que utilizaban los corruptos o criminales para callar a los periodistas, aparece entonces ahora que son estas grandes corporaciones que te llegan, te dicen, me gusta lo que estás haciendo, yo quiero ofrecerte financiamiento y inmediatamente, por supuesto que el periodista serio pregunta quiénes son los que están ahí atrás y de dónde viene el dinero. Y cuando empiezan a suministrarte unos datos que son muy claves, por lo menos en tu caso, en el mío hay muchos otros que sé, que inmediatamente pregunta quiénes son los que están ahí atrás, y entonces cuando aparecen unas ONG o unos nombres muy particulares, inmediatamente uno dice que no, entonces te hacen la guerra. Porque cuando dices que no, te hacen la guerra, y cuando dices que sí, te compran la conciencia. Entonces, es difícil porque es un reto permanente, adicionalmente a todos los mecanismos que ofrecen en estos momentos las Big Tech
para eliminar información de corruptos. Es decir, hay empresas únicas y exclusivamente que se dedican a borrar información de los corruptos que paguen esos servicios para los cuales la misma empresa Big Tech se presta. No sabemos exactamente si es por el abogado o porque hay financiamiento para ello. Lo cierto es que es como un cerco permanente. Las grandes tecnologías nos brindaron la oportunidad de dirigirnos a ustedes en estos momentos, como estamos Isabel y yo hablando, pero a la vez son una gran jaula que pretende meter ahí adentro a todo aquello que no estén en la línea que ellos deseen. Entonces, no es fácil hacer el periodismo independiente porque tiene muchos flancos abiertos, aunado a los periodistas que sí deciden vender su trabajo y su conciencia, y entonces lo ponen en una línea extra a los periodistas que no se venden también para hacer campañas de difamación y acusarlos de cualquier cantidad de cosas. Entonces, yo sé que tú viviste esto, una parte de estos asuntos, cuando se cubre crimen organizado transnacional, eso es lo que se enfrenta para todos aquellos que sí desean saber que el periodismo, cuando molesta al poder, es porque se está haciendo bien. Así Isabel. es, sí, así es. Sí, de hecho, una de las cosas más tristes y preocupantes fue darme cuenta, como te decía, los grandes medios de comunicación en los Estados Unidos se prestaron como cajas de resonancia de mentiras, difamación, calumnias e injurias que vertieron sobre mí, sobre mi persona. Muchos de ellos pudieron comprobar tanto que quien había creado esta versión de que mi reportaje sobre Soros en Latinoamérica era de contenido antisemita era absolutamente falso, no tenían sino que haber visto el reportaje, pero parece que esos periodistas del New York Times, Washington Post, el Herald y de muchísimos otros más de gran prestigio aquí en los Estados Unidos no se tomaron esa molestia, o si se la tomaron decidieron hacerse los desentendidos y más bien entender lo que estos altos ejecutivos como Lansing y Regalado que te nombraba decidieron también publicar, no solamente en comunicados de prensa, sino en declaraciones verbales a estos grandes medios de comunicación. Una cantidad de irregularidades en la forma de cobertura, de lo que es el rigor periodístico, de lo cual además me difamaban, ¿no? Decían que mi trabajo era falto de rigor periodístico, que era antisemita, que yo había hecho entrevistas, que había robado entrevistas, que había robado material para poder cortar y pegar y poner, una cantidad de difamación muy fuerte que lo que más me preocupó en ese momento fue ver la reacción de los colegas. ¿Cómo es posible que grandes medios de comunicación como los que te nombro se prestaban entonces para escribir grandes titulares diciendo que era un reportaje antisemita, como si no hubiesen revisado el material, como si no les importara mentir y mentir de frente y poner mi cara, mi nombre, mi apellido ante semejante difamación tan horrible? Y peor aún, ni siquiera llamarme o solicitarme entrevista o un comentario. Puedo contar con los dedos de una sola mano cuántos medios me llamaron a pedir entrevista. No más, no fueron más. Sin embargo, fueron más de una veintena de medios de comunicación en los Estados Unidos que repitieron la misma difamación, la misma calumnia. Y pues es terrible comprobar cómo entonces los medios están hasta qué punto vendidos para sencillamente repetir comunicados de prensa o repetir difamaciones sin confirmación. Medios de comunicación que son los principales en el mundo entero, señalados como grandes medios de comunicación en donde, pues si el New York Times lo publica, tiene que ser verdad, ¿no? Si el Washington Post lo publica, debe ser verdad. Pues bueno, después qué tristeza darme cuenta bajo el proceso investigativo que les abrí también a todos estos medios y a todos esos periodistas, y los iré denunciando uno a uno con pruebas y evidencias, y lo seguiré haciendo por medio de mis redes sociales, que eso es lo que he estado haciendo en mis redes sociales, mostrándole a la gente no solamente la evidencia que tengo de mi caso,
sino también que he continuado investigando y ahí están esas cápsulas informativas con muestras, pruebas, evidencias, soportes, documentos, declaraciones, entrevistados, cómo debe ser a ojo del público que quiera, pase y lo vea. ¿No? Pues como debe ser, abierto. Entonces, pues darse cuenta que grandes medios cometían este tipo de irregularidades, era evidente que tenía que buscar más a fondo y darme cuenta, finalmente con pruebas también, evidencias y documentos que están absolutamente arrodillados, no solamente a Soros, sino ante muchísimos otros medios digamos, de dominio económico. Hay una posición bastante repetida por muchos medios y por muchos grandes opinadores que cuando se menciona, por ejemplo, a George Soros o a cualquiera de estos millonarios que utilizan la filantropía como un mecanismo, si se quiere, de intervención, inmediatamente te catalogan como una persona que está alimentando teorías conspirativas, Isabel. George Soros, inmediatamente aparece la etiqueta de teorías conspirativas y detrás de esa teoría conspirativa viene una etiqueta que también dice no eres serio, estás alimentando todas unas historias, este hombre no puede estar en todos los lugares donde la gente dice que está, no puede tener todo el dinero suficiente como para alimentar a todas las ONG del planeta, pero particularmente las que se dicen están en los Estados Unidos, donde hay que recordar el señor Soros es ciudadano nacionalizado, y también en América Latina, en todos nuestros pueblos, aparece por ahí una agencia o una ONG o un individuo o un candidato que tiene relación directa con este señor Soros. Entonces, ¿cómo enfrentas tú y cómo defines tú a este individuo que parece que está en todas partes, pero nadie lo ve? Pero es muy cierto, lastimosamente, bueno, ese es un modus operandi, el catalogar información como teoría de la conspiración o calificar de conspiranoicos a todos a aquellos que hablen sobre Soros y diga de él, pues lo que a él no le interesa que se sepa. Ese es un modus operandi, lo mismo que el calificar de antisemitas a las personas que revelen de él información que él quiere mantener oculta, porque la figura de gran filántropo, como bien pues podemos darnos cuenta hoy en día, ha sido una autoproclamación de filántropo, porque efectivamente, claro, con su Open Society Foundations, ubicada allí mismo en Nueva York, sabemos que maneja toda una red mundial de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación en más de 122 países. Ahí está. Es decir, no sé por qué la insistencia, o sí sé, ¿no? Pero me parece un poco absurdo que la insistencia de aquellos medios y de aquellos periodistas en aquello de que es teoría de la conspiración. Si es que en su propia plataforma de Open Society Foundations y de George Soros se informa la mitad de la información que muchas de las personas decimos y revelamos sobre Soros. Pero la otra mitad, de la que descubrimos en documentos ocultos, con información de fuentes muy confiables, pues esa no les interesa. Fuentes que inmediatamente, como también un modus operandi, entran a rebatir, porque es que resulta que ahora las fuentes tienen que ser aprobadas, ¿no? Por estas líneas de pensamiento dirigidas por potentados como George Soros. Es decir, si las fuentes son fuentes que él no haya aprobado, él o sus secuaces, pues entonces sencillamente no son válidas. Y entonces es que tenemos que pedirle permiso a Soros para saber a quién tenemos que entrevistar y en quién tenemos que creer y en quién no. Ojo, porque es que los fact-checkers también están recibiendo fondos cuantiosos de Soros. Por lo tanto, ahora no solamente hay apropiación de los medios de comunicación grandes, hegemónicos mundiales, sino que también se están apropiando de los fact-checkers. Entonces, bueno, si el gran medio de comunicación no lo informa, es porque no es cierto. Si los fact-checkers dicen que no es cierto, es porque no es cierto. Pero es que detrás de esto hay un solo nombre,
o bueno, un solo nombre, pero detrás de Soros también hay muchas otras personas y muchos otros grandes poderes. Entonces no estamos hablando de un solo hombre. Y pues claro, de esa forma se maneja la línea de pensamiento. Es que esto es una guerra ideológica que se viene librando desde hace muchas décadas. Lo que pasa es que hasta ahora el mundo se entera o se estrella con esta realidad en un 2020 en que a la población mundial ha tenido tiempo de leer, escuchar, buscar, discernir, pensar y enfrentarse a una realidad absolutamente escandalosa, es un exabrupto lo que estamos viviendo en el 2020 a nivel mundial, y cómo se enfrenta la población mundial a un exabrupto de este tamaño, pues entra a cuestionarse muchas cosas que nunca antes se cuestionó. De esa forma logra enterarse de que definitivamente hay muchas cosas que han sido llamadas teorías de la conspiración que tal vez no son tanto, y están viendo evidencias, están viendo pruebas, están viendo declaraciones de personas muy confiables, porque el público no es tonto, que nunca antes habían sido señaladas como confiables en los grandes medios de comunicación. Bueno, ahora ya saben por qué. Y referente a lo que decías de los dineros de Soros, que la gente comúnmente que califica esto de teorías de la conspiración dice, pero por favor, un solo hombre, ¿cómo va a tener dinero para tantas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en el mundo? Pues no es tan raro, no es tan raro, y lo venía yo alertando desde 2018 en ese reportaje censurado, en donde se preguntaba si el gobierno de los Estados Unidos estaba entregándole dineros a George Soros para sus fines. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta la he publicado este año, dado que encontré la prueba, encontré la evidencia, encontré la información, y ahí está alojada en todas mis redes sociales, en mis cápsulas informativas, en mi canal de YouTube, Isabel Cuervo, los invito. En una gran cápsula que se llama George Soros, prostitución y tráfico sexual. Escucharon bien, así se llama, y voy a explicarte brevemente por qué, aunque viendo la cápsula van a entender más detalles. Se llama así porque Soros, y ahora lo puedo confirmar, efectivamente recibía dinero de los contribuyentes estadounidenses, es decir, de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de los ciudadanos estadounidenses que día a día trabajamos para pagar impuestos y sostener una vida digna. El señor multimillonario George Soros recibía desde hace décadas dineros de los contribuyentes para poder, por medio de su gran organización Open Society Foundations, entregar esos dineros a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación de Soros en el exterior, no en Estados Unidos, en el exterior. Y esas organizaciones de Soros no se declaran en contra de la prostitución ni del tráfico sexual. Por lo tanto, llevaban un litigio en tribunales estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos contra George Soros, o George Soros contra el gobierno de los Estados Unidos, demandando desde hace 16 años el que le siguieran entregando estos fondos a Soros, porque él consideraba que sus organizaciones, aunque no se declaraban ni pensaban declararse en contra de la prostitución y el tráfico sexual, debían seguir recibiendo dineros de los contribuyentes estadounidenses para sostener sus propósitos en los diversos países. Bueno, pues por fin en 2020 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos terminó ese litigio de 16 años, declarando que no se le entregarán más dineros de los contribuyentes estadounidenses a George Soros, dado que no se declaran en contra de la prostitución y tráfico sexual. Pero llevaban 16 años en litigios. Es muy preocupante que ningún gran medio de comunicación, como los que hemos estado hablando, grandes medios de comunicación, que sí se prestan para repetir infamias y difamaciones sin confirmar, entonces no hayan publicado esta noticia, porque esta es una noticia de interés para todo el pueblo estadounidense y para comprobar y corroborar lo que tantos años llevábamos preguntándonos, si dinero de nuestros bolsillos iba a parar a las arcas del gran multimillonario George Soros, autocalificado como filántropo.
Esas son las razones por las cuales el dinero le rinde tanto a un gran multimillonario. No solo porque es multimillonario y vive de la especulación financiera que mantiene en Quantum Fund, el fondo de él que queda en un paraíso fiscal en el Caribe, ¿no? Y maneja a través de ella las grandes billeteras de los grandes millonarios del mundo. No, no solamente por eso, que ya de por sí le representa grandes entradas de dineros a sus arcas, sino porque también estaba recibiendo dinero de nosotros, los que trabajamos día a día para poder vivir una vida digna y pagar impuestos en este país. Así es, hay otros elementos que quisiera tocar contigo, Isabel, y están relacionados a lo que es el fondo de todo un proceso que incluye una economía ilegal. El crimen organizado transnacional está apegado a una ideología y ambos están regados por América Latina y el mundo conquistando el poder. En América Latina hay países muy particulares, Venezuela, y sé que hay mucha gente en el chat que está preguntando justamente sobre el tema de Venezuela, que hemos tocado en muchos otros programas, porque existe una corporación transnacional de crimen organizado que está vinculada al poder político en Venezuela. Venezuela es una de las cabezas principales, sin olvidar a Cuba, por ejemplo, o a sus pequeños satélites como Nicaragua. Pero hay otros países que son los centros apetecibles, las tentaciones de estas grandes corporaciones, entre las cuales se encuentra justamente tu país, Colombia. Allí también Soros ha hecho sus relaciones, sus inversiones. De hecho, estuve conversando con el doctor Omar Bula Escobar hace unos meses aproximadamente, y él justamente me contaba cómo había una penetración, reuniones del actual presidente Iván Duque con George Soros y su grupo, cómo ellos habían intervenido en algunos aspectos fundamentales en Colombia. Hay que recordar que este tipo de ONGs con estos proyectos muy particulares a los que se señala Soros en la cabeza y otros son millonarios, van por lo que se llama la columna vertebral del sistema. Ellos entran por todo lo que es el área del Departamento de Justicia o el Ministerio de Justicia para algunos países, por las fiscalías, por los investigadores, y por allí se van penetrando porque la intención es llegar al centro del poder. También pagan candidatos, pagan elecciones, crean partidos, desaparecen partidos, generan medios de comunicación, imponen opiniones, destruyen opiniones, acaban con personas que no están aptos para estar dentro de ese listado de personas que trabajan para ellos, y así sucesivamente. Hemos llegado a recibir información, Isabel, de que a estas organizaciones ahora les dio por comprar a los estados. En el caso de Venezuela, lo adquirieron a motus propio porque las mismas organizaciones forman parte del poder político. Pero hay otros países donde hay una resistencia a vender el Estado a este tipo de organizaciones, sin embargo, se está procediendo, y la gente que está en contra de esto simplemente la eliminan, la desaparecen, la silencian. Y es así como ha ido avanzando todo este proceso. Cuéntanos primero en Colombia, después nos vamos a pasear por América Latina. Sí, bueno, el panorama que has dado es exacto a lo que está ocurriendo, porque, bueno, comienza con la apropiación de la ideología, ¿no? La apropiación de las ideas, con toda esta censura ideológica. Esa censura ideológica termina siendo también una directriz de hacia dónde entonces es que van las líneas de pensamiento de un país. Después lo enfrentan, lo atomizan, lo dividen en múltiples grupos para que haya un enfrentamiento al interior de la sociedad de grupos, grupúsculos y subgrupos dentro de cualquier país. Esto ya ocurrió en Colombia, así ocurrió en Venezuela. Comenzaron por insertar esta guerra ideológica, después siguieron dividiendo el país y posteriormente se apropiaron del poder, que hoy
dominan en tu país, Venezuela, para que se mantenga ese chavismo imperante de que ustedes ya llevan padeciendo más de 20 años por medio del control absoluto de las urnas con lo que ya es muy conocido y lo he revelado múltiples veces por medio de Smartmatic. Smartmatic es una empresa dedicada al voto electrónico que está en tu país desde el primer fraude electoral del chavismo. Llevan 16 votaciones a lo largo de los últimos 20 años controladas por el voto electrónico de Smartmatic. Es decir, por medio de esa vía del voto no van a salir de este cáncer y de esta dictadura que se ha apropiado de todos los recursos del país y de las vidas que quedan allí dentro. Este mismo modus operandi lo llevan también en Nicaragua. En Nicaragua están sentados de la mano de Ortega por medio de medios de comunicación en donde hay una variante a la que ocurre en Colombia. Los medios de comunicación comprados por Soros son, al parecer, contra el gobierno de Ortega. Bueno, pues son aparentes. El juego ha decidido jugarlo de una forma absolutamente diferente a como lo ha jugado en Colombia. En Colombia es clarísimo que los medios financiados o que reciben dineros de George Soros, todos tienen una línea ideológica de izquierda. Entonces, cuando muchas personas me preguntan, Isabel, pero al fin, ¿qué? ¿Cómo identifico a Soros, derecha o izquierda? Ninguna de las anteriores, esa es la respuesta, porque Soros no puede ser identificable por medio de un partido de derecha o de izquierda. Aquí en los Estados Unidos, para nadie es un secreto que las arcas de Soros se abren de forma muy generosa hacia el Partido Demócrata, pero eso no quiere decir que siempre se esté catalogando los dineros de Soros hacia una línea ideológica de izquierda. Te daba los ejemplos de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia y, por ejemplo, Argentina, muy preocupante. Muy preocupante, ¿por qué? Pues porque Soros está comenzando a hacer o ya ha cristalizado alguno de sus sueños con respecto a lo que estabas diciendo y es la apropiación de los recursos del país, recursos económicos. ¿Cómo se apropian? Bueno, con total aceptación de sus gobernantes. ¿Cómo se apropian de esos gobernantes? Bueno, pues porque entran a marchar por los lineamientos de Soros dentro de lo que él llama la justicia Soros, como él la piensa, como él la concibe, como él decide bajo su pensamiento que así deben funcionar las justicias en los países, así deben funcionar las sociedades. Es un concepto que tiene, es una obsesión dicha por él mismo que tiene de cómo debe funcionar el mundo a nivel global y esa idea la concentra en un concepto que él llama la sociedad abierta. Esos son principios venidos del gran filósofo Karl Popper, que él también ha nombrado como su gran guía filosófica con aquello de las sociedades abiertas, y ese es el objetivo de Soros. Así que puede sonar un poco aterrador o un poco como extraño, pero esto como que no puede ser realidad, suena más como a teoría de la conspiración, pero no hace falta sino repasar un poquito las mismas declaraciones de Soros para darnos cuenta que no es ni teoría, sino mucho de conspiración, pero por parte de ellos, no por parte de quienes distribuyen información y le abren los ojos a la gente para que sepan lo que está sucediendo. Así es, Isabel. En América Latina, los países están justamente tornándose en una línea que pareciera que va hacia lo peor. Ayer tuvimos oportunidad de seguir todo el proceso que se llevó a cabo en Chile, donde la ciudadanía votó por el cambio de una constitución. Habíamos conversado con varios de los expertos que señalaban
que esa constitución no era un elemento para que la ciudadanía se sintiera asfixiada. Muchos de ellos ni siquiera se habían leído la constitución que está vigente y no saben tampoco para qué sirve una constitución. De hecho, unos profesores universitarios nos hicieron llevar todo lo que era los sondeos que se hacían para verificar si la gente que estaba impulsando la idea de esa constitución sabía exactamente qué es una constitución, para qué sirve y cómo se aplica. Realmente el desconocimiento era total. Ellos llegaron a la conclusión de que el cambio de la constitución era una mera enumeración de hechos para llegar a un cambio más profundo, que es lo que en estos momentos muchos creen que puede ocurrir en Chile, que era justamente, Isabel, uno de los países que mejor se veía y se apreciaba, no solamente en la región, sino también a nivel internacional, por tener unos números bastante atractivos sobre el crecimiento económico, sobre los niveles de pobreza, etcétera, que hacía la envidia de América Latina, pero ya vemos que no es así. Son los cambios que se están dando. Hoy observamos también lo que está ocurriendo en Bolivia con la vuelta del socialismo al poder y también con lo que se está viendo, que es justamente mecanismos que van entre la impunidad y el retorno de gente que había cometido delitos, pero que al parecer ahora ya los dejaron de cometer, o al menos eso es el concepto que se está dando. Lo cierto es que es bastante preocupante el panorama en América Latina, sin olvidar a Argentina, por ejemplo, o lo que le espera a Brasil, que justamente también está al frente de una serie de movimientos importantes que no sabemos cómo va a concluir, pero que imaginamos porque conocemos el pasado reciente. Así es que hay que estar muy atentos porque América Latina está cambiando y está siendo, muchos dicen, devorada, no solamente por el dragón rojo de China o de Irán o Rusia, sino también por los propios dragoncitos que han crecido y han sido alimentados por intereses que no necesariamente coinciden con los intereses de los ciudadanos que viven en esos países. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre allá? Y que es una amenaza permanente a la libertad, a la soberanía y a lo que son las libertades individuales que cada individuo debe defender, y si no las conoce, por lo menos debe aspirar a tenerlas. ¿Cómo ves el panorama? O sea, vamos a tratar de no ser tan pesimistas. ¿Cómo lo ves? Es difícil. Muy difícil, de mucha lucha, pero yo creo que los caminos son por medio de la información, no negarse a conocer realidades que hasta el momento han estado muy tapadas, muy escondidas, a propósito y adrede para que la población no se entere, pero la población no es tonta. Yo pienso que como te lo decía, 2020 ha venido a significar un tiempo para mirar un poco más allá, y eso es bueno. Así que la gente debe seguir mirando, investigando, confirmando por sí misma sobre lo que lee, sobre lo que escucha, sobre aquellas inquietudes que se plantean en su día a día. Si hay alguna duda, hay que buscar las respuestas. No pueden tragar entero. Definitivamente la vía siempre ha sido por medio de la información. Pueblos informados son pueblos que van a exigir lo que saben que merecen y y saben por lo menos cómo también exigirlo. Por eso es que es tan importante apropiarse de los medios de comunicación y apropiarse del periodismo per se, porque es matar la profesión que siempre fue la voz de los sin voz, ¿no? Aquellos que cuestionamos o preguntamos por aquellos que no pueden o no tienen la oportunidad de preguntar y no tienen la oportunidad de acercarse a esos poderes políticos o económicos que nosotros debemos cuestionar. Así que la vía es por la información,
no cerrarse a la información, encontrar sus medios, encontrar sus periodistas, apoyar a esos periodistas que, bueno, están dando información vital, importante, que callan y que no informan en otros medios. Esa es la vía. Y la otra es la exigencia de todos los derechos civiles y los derechos de y libertades individuales. Por ahí es la luz. Todo lo que sea derecho o libertad civil, eso es lo que hay que exigir, eso es lo que hay que demandar, porque estos son logros adquiridos por toda esta cultura occidental desde hace muchísimos años y que nos ha costado muchas guerras y muchos enfrentamientos a poderes anteriores que en este momento no podemos sencillamente tirar como si no se hubiesen hecho esos logros a nivel de civilización humana. Exigirlos porque no tenemos por qué estar mendigando lo que son derechos y libertades ya adquiridas. Eso es lo que hay que hacer, ser muy vigilantes en los procesos, darnos cuenta que si no son democracias, entonces son dictaduras y con las dictaduras, como bien lo decía Leah Fowler, a quien entrevisté en exclusiva y que dijeron que nunca había entrevistado y la prueba está en mi canal para aquellos difamadores, incluyendo New York Times, Washington Post y el Herald, en boca especial de Nora Gámez, y te la quiero nombrar porque fue enfática en decir en voz propia Nora Gámez del Herald, diciendo que yo había fingido esa entrevista, que la había ficcionado. Pues allí tienen la prueba. También alojada en mi canal de YouTube, la prueba máster exclusiva de mi entrevista con Leah Fowler, ex agente del FBI en estudios de radio y televisión Martí, dándome declaraciones para ese reportaje censurado del que hemos estado hablando en toda esta charla. Ahí está, como bien decía Leah Fowler, negociar con dictaduras es mucho más fácil que negociar con gobiernos que están en su debida democracia, ¿no? Bajo un Estado de Derecho. Negociar con gobiernos dictatoriales es muchísimo más fácil y planear con dictadores la sumisión de los pueblos es pan comido. Ustedes lo han enfrentado, ustedes lo han comprobado. Maybord en Venezuela, como uno de los países más prósperos de Latinoamérica, ha sido sumido en una total miseria, en un abuso absoluto de todos los derechos fundamentales de ese pueblo. Como bien lo has dicho también, Chile, es fácil de encender Chile, es fácil de manipular definitivamente, los encienden en un segundo, hay muchas células por todo Chile, por toda Argentina, Uruguay, implantadas con este objetivo de llevar a cabo este tipo de desórdenes civiles que lo que hacen es desestabilizar las naciones, para poder entonces manejar esa reconstrucción o guiar esos países y esas naciones hacia los rumbos que no le interesan sino a unos cuantos pocos que están en la cúpula de los poderes económicos mundiales. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que cada vez más gente está comprobando con su propia experiencia en diferentes países, en diferentes continentes. Romper el sentido de nación es vital. Si están rompiendo el sentido de nación, el sentido de país, en tu país, valga la redundancia, quiere decir que algo está ocurriendo y hay que pedir cuentas a quienes estén en el poder. En últimas, los poderes siempre necesitan de los pueblos. Así que el poder está en nuestras manos mientras tengamos el derecho a esa voz y a ese voto. Así es, bueno, aquí tienes muchísimos mensajes de la gente que está activada en el super chat. Ya ella va a tener tiempo de leerlos todos toditos. Queremos agradecerle, Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Y quiero agradecerle a todos aquellos que han participado con sus comentarios y con sus likes en el super chat. Y también no puedo dejar de agradecerle a todos los que están en nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Sin su apoyo no sería posible Sin Filtros, así que muchísimas gracias. Isabel, nos despedimos.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Muchísimas gracias, mi querida colega, muy respetada Maybor Petit. Para mí ha sido un honor estar compartiendo contigo este tiempo y por supuesto que voy a leer todos esos mensajes que han dejado en el chat y voy a contestar la mayoría que pueda. Ahí también les dejaré el link a mis redes sociales para los que deseen pasar y visitarme, pues bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Así es, en la caja de descripción de este video van a estar las redes sociales de Isabel para todos aquellos que le han dado esa voz de apoyo en el super chat. Así que muchísimas gracias de verdad. Y bueno, ya te traeremos en la próxima ocasión. Un gran Claro. abrazo y bueno, un saludo para todos. Nos vemos en nuestra próxima emisión.